Buenas tardes, días o noches. Soy el alumno Yael Ramírez Sánchez y hoy vengo a hablar en este video de lo que serían las partes del corazón, el cual es uno de los órganos más importantes en el ser humano. Como ya he mencionado antes, el corazón es uno de los órganos más importantes del ser humano, contando con un tamaño aproximado de un puño. Este está compuesto a su vez de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre es transportada a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, los cuales son denominados arterias y venas. Las arterias llevarían lo que sería la sangre oxigenada a todo el cuerpo y las venas retornarían la sangre desoxigenada al corazón. Este proceso de transportar la sangre a todo el cuerpo se llama circulación y el corazón y los vasos sanguíneos compondrían lo que sería el aparato cardiovascular. La aorta es uno de los grandes vasos del sistema cardiovascular. Es la arteria más grande del cuerpo humano. Comienza en su raíz, en el ventrículo izquierdo del corazón, donde recibe sangre del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica. Esta se extiende hacia arriba durante una corta distancia como aorta ascendente, y en ella se originan las arterias coronarias derecha e izquierda, que se ramifican e ingresan al miocardio. El callado aórtico comienza al nivel de la segunda articulación esternocostal del lado derecho y forma un arco en dirección posterior sobre la raíz del pulmón izquierdo. Desciende por el lado izquierdo del cuerpo de la cuarta vértebra torácica, luego de lo cual continúa como aorta descendente, irrigando el tórax y el abdomen. Las ramas arteriales del callado aórtico son la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y el tronco braquioencefálico. El tronco pulmonar, al igual que la aorta, es uno de los grandes vasos del sistema cardiovascular. Sostiene la circulación pulmonar transportando sangre desoxigenada del ventrículo derecho del corazón a los pulmones para el intercambio gaseoso. Es un vaso corto y ancho de unos 5 centímetros de largo que comienza en el ventrículo derecho, como ya se ha mencionado, y se extiende hacia arriba y hacia atrás, pasando delante de la aorta ascendente y luego hacia su izquierda en el callado aórtico. En este mismo, el tronco pulmonar se divide en la arteria pulmonar izquierda y derecha, que se extienden al interior de los pulmones. Este tronco y sus arterias ramificadas son las únicas arterias del cuerpo que transportan sangre desoxigenada. La vena cava inferior lleva sangre de nuevo al corazón de las paredes abdominales y las vísceras que están debajo del diafragma. Se forma por la unión de dos venas ilíacas comunes a nivel de la quinta vértebra lumbar. Este vaso asciende por la cara anterior de la columna vertebral del lado derecho de la aorta, perfora el diafragma, pasa por detrás del pericardio seroso y se abre en la aurícula derecha en su base. La mayoría de las tributarias de la vena cava inferior se corresponden con arterias del abdomen, que irrigan los mismos órganos. Las venas que recibe la vena cava inferior incluyen la lumbar, las dos renales tanto izquierda como derecha, la suprarrenal derecha, la gonadal derecha, la frénica inferior, la hepática derecha, la hepática intermedia y la hepática izquierda. Esta cara, también denominada cara inferior, está formada por el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el atrio derecho. Esta misma cara, a través del pericardio y el diafragma, se pone en relación con los órganos intraabdominales, cuyas patologías inciden sobre la mecánica funcional del corazón, como puede suceder en un caso de simple dilatación gaseosa del fundus gástrico o del colon transverso, que elevan por ello el diafragma e influyen en el funcionamiento cardíaco. La aurícula derecha es una de las dos cámaras superiores del corazón. Esta recibe sangre desoxigenada de las venas cavas, tanto superior como inferior, y del seno coronario, y esta a su vez la vacía en el ventrículo derecho. La aurícula derecha e izquierda están separadas por el tabique auricular. La aurícula derecha es la más grande, sus paredes son un poco más delgadas que las de su contraparte
y está dividida en una cavidad principal llamada seno de la vena cava y en una porción anterior más pequeña llamada orejuela. El seno de la vena cava es la cavidad cuadrangular grande entre las dos venas cavas y la orejuela es una pequeña bolsa muscular crónica. A su vez, estas dos estructuras están separadas por lo que sería el surco terminal. La aurícula izquierda, al igual que la derecha, es una de las dos grandes cámaras del corazón encontradas en su parte superior. Recibe sangre oxigenada de las venas pulmonares y la vacía en el ventrículo izquierdo. La aurícula derecha y la aurícula izquierda, como ya mencionado antes, están separadas por el tabique auricular. La aurícula izquierda es más pequeña en proporción a la aurícula derecha. Sus paredes son más gruesas y, al igual que la aurícula derecha, está dividida en una cavidad principal, el cual sería el componente venoso, y en una porción anterior más pequeña llamada orejuela. La orejuela de la aurícula izquierda es más larga, más angosta y curva que la de la aurícula derecha. Como parte del ciclo cardíaco, la sangre oxigenada fluye desde las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Estas venas se abren directamente a la parte superior de la cara posterior de la aurícula izquierda. La sangre fluye desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral bicuspidea. Luego pasa por la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo. Para hablar de la rama interventricular anterior, primero hay que hablar de su origen, la cual sería la arteria coronaria izquierda. Esta, junto con sus ramas, brindan suministro de sangre a la aurícula izquierda y el ventrículo derecho e izquierdo. Las arterias coronarias son vasos sanguíneos del corazón que están involucrados en la circulación sistémica y se dividen en las ramas derecha e izquierda. Las arterias del lado izquierdo del corazón incluyen la arteria coronaria izquierda, la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Esta misma arteria coronaria izquierda es más grande que la derecha y nace del seno aórtico anterior izquierdo. Esta se divide en la rama interventricular anterior y la rama circunfleja. La rama interventricular anterior desciende y pasa por detrás de la arteria pulmonar, luego se extiende al surco longitudinal anterior, donde se ramifica a su vez para nutrir ambos ventrículos. Por otro lado, la rama circunfleja sigue la parte izquierda del surco coronario hasta el surco longitudinal posterior. A su vez se ramifica para alimentar a la aurícula y ventrículo izquierdo. Las venas coronarias son vasos sanguíneos que pertenecen a la circulación sistémica. Son un conjunto de venas que transcurren entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, llevando sangre desoxigenada desde el tejido cardíaco a la aurícula derecha. Las venas coronarias incluyen el seno coronario y las venas que convergen en él. En este caso sería la vena cardíaca menor, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena cardíaca media y las venas cardíacas anteriores del ventrículo derecho. Algunas de las venas cardíacas anteriores drenan directamente en la aurícula derecha. El seno coronario se abre en la aurícula derecha entre el orificio de la vena cava inferior y el orificio atrioventricular. Una válvula semicircular en el orificio del seno coronario impide la regurgitación de la sangre al seno durante la contracción de la aurícula. El miocardio es el tejido muscular del corazón, el cual está encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. El miocardio está formado por cardiomiocitos individuales, pero que en su función actúan como un sinsitio. El músculo cardíaco funciona involuntariamente y por esto no se puede regular voluntariamente el ritmo cardíaco. Este es un músculo donde la despolarización tiene origen en las mismas células cardíacas, es decir, es autoexcitable. El tabique interventricular es un tabique septo o septum membranoso muscular que, en condiciones normales,
Divide el corazón en dos cámaras independientes una de la otra. En este caso sería la cámara ventricular izquierda y la cámara ventricular derecha. Tiene forma triangular de base superior en concordancia con las aurículas y vértice inferior en relación con la punta o ápice. Este se extiende desde la pared anterior del miocardio para terminar insertándose en la pared inferior del corazón. Este es muy grueso, de aproximadamente 10 a 12 milímetros. Este consta de dos porciones estructuralmente distintas, separadas por la inserción de la válvula interna de la válvula tricúspide. Está la porción muscular, la cual corresponde a la mayor parte del tabique, la cual es la porción más gruesa del mismo, teniendo un promedio de 1 centímetro de espesor y es puro tejido muscular. Por otro lado tendríamos la porción membranosa, la cual corresponde a la porción basal del septum y es la parte más delgada del mismo, con un espesor promedio que no sobrepasa los 2 milímetros. Esta porción del tabique interventricular es la que da origen a los pilares de la válvula interna de la válvula tricúspide. La válvula mitral es una de las válvulas atrioventriculares del corazón, la cual controla el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. La función de la válvula mitral en el ciclo cardíaco es transportar sangre oxigenada a través del corazón. Es una válvula bicúspide que cuenta con dos valvas triangulares, la anterior y la posterior, las cuales están ubicadas en el orificio atrioventricular izquierdo. Las valvas de la válvula mitral están formadas por pliegues membranosos de tejido fibroso y unas pocas fibras musculares. Cada valva varía en tamaño y las dos valvas de la válvula mitral son más grandes, más gruesas y más fuertes que las valvas que forman la válvula tricuspidia o tricúspide. La válvula tricúspide o tricuspidia es una de las dos válvulas atrioventriculares del corazón. Esta controla el flujo de la sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. La válvula tricúspide desempeña un papel fundamental en el ciclo cardíaco, impidiendo el reflujo y asegurando un flujo de sangre unidireccional por el corazón. Como su nombre lo indica, estas válvulas están formadas por tres valvas triangulares, la cual sería anterior, posterior y medial. Estas a su vez están ubicadas en el orificio atrioventricular derecho. Las valvas están compuestas de pliegues membranosos con capas intermedias de tejido fibroso y tienen un lado liso y un lado rugoso. Las caras auriculares lisas están dirigidas hacia la corriente de la sangre proveniente de la aurícula. Las caras ventriculares rugosas e irregulares están dirigidas hacia la pared del ventrículo y se unen a delicados cordones tendinosos llamados cuerdas tendinosas. La contracción auricular fuerza a la sangre desde la aurícula derecha hacia los ventrículos a través de los orificios atrioventriculares. Cuando el ventrículo derecho se contrae, la válvula tricúspide se cierra e impide el paso de la sangre de vuelta a las aurículas. El ventrículo derecho es una de las dos cámaras inferiores del corazón. Este es responsable de bombear sangre desoxigenada al tronco pulmonar. El ventrículo derecho tiene forma triangular y se extiende desde la aurícula derecha hasta cerca del vértice del corazón. Su cara anterior es redondeada y convexa y forma la mayor parte de la cara esternocostal del corazón. Su cara inferior es aplanada y descansa sobre el diafragma, y forma una parte pequeña de la cara diafragmática del corazón. Su pared posterior está formada por el tabique ventricular, que protruye hacia el ventrículo derecho. La porción superior e izquierda del ventrículo derecho forma el infundíbulo, un saco cónico que da origen al tronco pulmonar. La pared del ventrículo derecho solo tiene un tercio del espesor de la pared del ventrículo izquierdo. La pared del ventrículo derecho es más grande en la base y se afina gradualmente hacia el vértice. Y por último, pero no menos importante, tendríamos al ventrículo izquierdo, la cual es una de las dos cámaras inferiores del corazón. Este es responsable de bombear sangre oxigenada a la aorta.
El ventrículo izquierdo es de forma larga y cónica, de modo que un corte transversal revela un contorno casi circular. La porción anterior del ventrículo izquierdo forma una parte pequeña de la cara esternocostal y una parte considerable de la cara diafragmática del corazón. También forma lo que sería el vértice del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo son unas 3 veces más gruesas que la de su contraparte, el ventrículo derecho. La sangre oxigenada pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral bivalva. El ventrículo izquierdo bombea la sangre a la aorta a través de la válvula aórtica trivalva. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. De antemano, muchas gracias por su atención y espero verlos en el siguiente video. Hasta pronto.